Gracias. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Y abran sus Biblias, si me acompañan, al Salmo capítulo 55. Y vamos a estar reflexionando en esta mañana en el versículo número 22 de ese Salmo. Salmo capítulo 55 es el versículo 22. Hermanos, vamos a comenzar una nueva serie en este mes que se llama Vida Abundante y vamos a estar reflexionando precisamente sobre algunas cuestiones que nosotros como hijos de Dios no hacemos para disfrutar esa vida abundante que Jesús dijo que nosotros íbamos a tener. Porque de pronto en la vida cristiana yo me topo con cristianos, con hermanos que me dicen, es que yo no experimento esa vida abundante, veo a otros hermanos tan contentos y tan felices y como si no les pasara nada. Y entonces digo, bueno, Jesucristo dijo, ustedes van a tener vida abundante. Porque es que de pronto encontramos cristianos así. Bueno, esta serie va a basar un poco sobre ello. ¿Qué cosas tenemos que hacer nosotros como cristianos para realmente disfrutar esa vida abundante que Jesucristo nos ha dado? Y vamos a leer este Salmo 55, 22. Y vean lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice así, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Me acompañan a leerlo? Vamos a leerlo juntos, hermanos. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque ha llegado hasta nosotros después de tanto tiempo y ha sido fiel, Señor, y ha permanecido y sigue transformando vidas. Gracias, Dios, porque a través de ella tú nos hablas. Es la manera más clara, Señor, en la que tú estás comunicándote con tu pueblo. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a someternos a ella, ayúdanos a creer en ella, ayúdanos a vivir como ahí nos enseña, Señor. Háblanos en este día, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿cuántas veces en nuestra vida como hijos de Dios sentimos que realmente estamos viviendo en abundancia? ¿Cuántas veces? Y no me estoy refiriendo a tener mucho dinero o tener propiedades. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a realmente tener paz y tener tranquilidad en nuestra vida, saber que estamos bien. ¿Cuántas veces en nuestra vida realmente podemos decir, de esta semana, cuántos días tú experimentaste esa abundancia? Y que puedes decir, no, pastor, este día, toda la semana, me sentí que estaba con mi fe en el lugar más alto. ¿Verdad que parece que por la experiencia entendemos que no siempre disfrutamos de esa vida abundante? En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesucristo, Él estaba haciendo un contraste entre lo que hace el enemigo en nuestras vidas y lo que hace Él en nuestras vidas. Y entonces dice lo siguiente, el ladrón, o sea, refiriéndose al enemigo, dice, el ladrón solamente viene ¿a qué cosa? A matar, a hurtar, matar y a destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces estamos notando aquí un contraste entre una vida sin Dios y una vida con Dios. En una vida sin Dios solamente vamos a encontrar muerte y destrucción. El ladrón solamente ha venido para hurtar, matar y destruir. En una vida sin Dios, donde el enemigo es el jefe, donde el enemigo la domina, solamente vamos a encontrar muerte y destrucción. Pero en una vida con Jesús vamos a encontrar ¿qué cosa? Una vida abundante. Es la promesa de Jesús. Y es lo que Él está diciendo ahí en el Juan capítulo 10, 10. Y de hecho, hermanos, déjenme decirles que Dios Padre, Él desea que nosotros como creyentes vivamos libres de ansiedades. Es su deseo y gran parte de la Biblia habla sobre esto. Él desea que vivamos experimentando todo el tiempo su shalom, su paz. Dios desea que nosotros vivamos así. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver versículos que vez tras vez nos hablan de que Dios quiere darnos a nosotros su paz. Miren, vamos rápidamente al libro de Génesis. No lo voy a leer completo, pero voy a darles así rápidamente un pequeño panorama. Nosotros abriendo nuestras Biblias, rápidamente notamos que la tierra ¿cómo estaba? La tierra estaba desordenada y vacía, es lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y entonces Dios, con su palabra, comienza a darle un orden a aquel caos. Y cuando terminamos la narrativa de la creación,
tú puedes ver que en aquel lugar había tranquilidad y había paz, a tal punto que Dios había creado como un santuario bien hermoso donde vivía el hombre junto con él. Y dice la palabra de Dios que el hombre se paseaba con Dios en el fresco de la tarde y podía platicar con él. Y cuando yo termino de leer esto digo, iniciamos en un punto donde hay caos y entonces llega Dios y ordena todo ahí y terminamos en un lugar donde el hombre puede estar disfrutando de Dios con tranquilidad y paz. Dice la palabra de Dios que de la misma tierra brotaban manantiales de agua en aquel lugar, brotaban los alimentos que ellos tenían que comer. Entonces leemos en la narrativa que después de este caos Dios viene y trae paz a un mundo que está en caos. Así abre Génesis, con Dios transmitiéndonos la paz que solamente Él nos puede dar. Luego vamos al libro de Números, ese sí va a aparecer ahí en sus Biblias, aquí en la pantalla también. Y encontramos ahí Números capítulo 6, del versículo 24 hasta el 26. Y aquí Dios le está diciendo a Moisés, cada vez que tú bendigas a los hijos de Israel, tienes que hacerlo con las siguientes palabras. Y vean lo que le dice. Diles lo siguiente, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti, ¿qué cosa? Ponga su shalom en ti. O sea, esta es la bendición. O sea, Dios quiere bendecirnos a través de su paz, que tú experimentes paz en tu vida. La paz también fue uno de los últimos regalos que Jesucristo les dio a sus discípulos. Vámonos a Juan capítulo 14, versículo 27. Jesucristo diciendo esto, la paz os dejo, mi paz os doy. Él ya se va a ir. Juan capítulo 14, está a punto de morir, está a punto de irse. Le dice a sus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tampoco tenga miedo. Dios nos quería dejar, o Dios nos quiere dar paz, Jesús también nos quiere dar paz. Juan 16:33, Jesucristo otra vez hablando, estas cosas, después de que les platica todo lo que va a suceder a sus discípulos, Jesucristo les dice, estas cosas se las he hablado para que en mí tengan paz. Y si tú lees unos capítulos anteriores, te darás cuenta que Jesús está hablando ahí de todo lo que les va a pasar a los discípulos de Jesús por ser discípulos de Jesús, por ser cristianos. Y no les está diciendo que va a pasarles cosas muy buenas. Dice, en este mundo van a tener ustedes aflicciones, van a sufrir ustedes por ser cristianos. Pero todo esto se los he platicado para que en mí tengan paz. Entonces Dios nos quiere dar paz. Dice, en el mundo van a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Luego Pablo, en Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente, por nada estén afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y entonces dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces están todos de acuerdo conmigo en que Dios quiere que nosotros tengamos paz. Él no quiere que tengamos peleas, Él no quiere que tengamos preocupaciones, Él no quiere que tengamos ansiedades. Dios quiere que nosotros, finalmente, en nuestro corazón, halle su reposo en Él, halle descanso en Él. Pero, ¿qué pasa? Si tú ya eres creyente, sabrás, al igual que yo, y que no te estoy mintiendo, cuando yo te digo que en ocasiones pareciera que la vida del creyente es más complicada que la vida del no creyente. De pronto tenemos esas dudas que tenían los israelitas cuando salían de Egipto y decían, ay, mejor nos hubiéramos regresado a Egipto, allá estábamos mejor. De pronto llegan estos periodos en nuestra vida cuando pensamos, ¿verdad?, que es más complicada la vida del cristiano que del no cristiano. Y esa vida que Jesús promete tan abundante, a veces no parece tan abundante y lo que menos experimentamos es paz. Tenemos problemas financieros, tenemos problemas familiares, de pronto llegan muy malas noticias a nuestra vida, problemas de salud, fracasos morales, y hay otros que de pronto son confrontados por su mortalidad, o sea, se dan cuenta de que ya les falta poco, o de pronto alguna experiencia en la que pudieron perder quizás la vida, y entonces comienzan a desarrollar una ansiedad paralizante. El propósito, hermanos, entonces de esta serie Vida Abundante es intentar que nosotros identifiquemos aquellos ladrones que nos roban la vida abundante. ¿Qué cosas que nosotros tenemos que sacar de nuestra vida para realmente experimentar esa vida que Jesús nos prometía? ¿Qué cosas tenemos que dejar? Y entonces,
Si es verdad que Jesucristo nos promete una vida en abundancia, pero para experimentarla de una mejor manera, porque aún no completa, porque la vida abundante plena la vamos a vivir estando en la presencia de Dios, pero sí podemos experimentar desde ahora realidades de la vida abundante. Pero para ello nosotros también tenemos que empezar a trabajar, empezar a sacar de nuestra vida todos aquellos ladrones que nos están quitando esta vida en abundancia. Tenemos que ordenar nuestras vidas de acuerdo con la palabra de Dios, y así iremos viendo que algunas áreas de nuestra vida debemos de trabajar, y hoy yo me quiero enfocar en la ansiedad. Vamos a hablar de otras cuestiones más en las siguientes entregas de esta serie, pero esas cositas que tenemos que dejar fuera. Y miren, hermanos, hablando acerca de la ansiedad la define así un diccionario. Dice, la ansiedad es preocupación y miedos intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Es posible que produzca taquicardia, o sea, que el corazón te empiece a latir muy fuerte, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. La pura ansiedad, o sea, no has hecho ejercicio. Simplemente la ansiedad logra hacer que tu cuerpo empiece a descompensarse. La ansiedad puede ser normal en situaciones estresantes, como hablar en público o realizar un examen o esperar resultados. Sin embargo, puede ser paralizante y un problema de salud cuando interfiere con la vida cotidiana. Y hay gente que todo el tiempo está viviendo en ansiedad y eso empieza a afectar su salud por completo. Yo en lo personal, hermanos, generalmente soy una persona que no muestra muchas emociones. Yo pensaba que sí, pero cuando mucha gente me dice, no, es que usted no muestra nada de emociones, entonces tengo que hacerle caso a las mayorías. Yo generalmente no muestro demasiadas emociones, y entonces yo me di cuenta de que la ansiedad se manifiesta en cada persona de una manera distinta. Yo, por ejemplo, en lo personal, no me ha sucedido muy seguido, pero sí me ha sucedido también, sí me ha pasado, que de pronto me despierto a las 3 de la mañana y me pongo a pensar, ¿por qué me desperté a las 3 de la mañana? Y empiezo a reflexionar ahí, empiezo a reflexionar qué pasó, qué tengo. Según en mi mente, todo está bien, pero mi cuerpo no me engaña, porque mi cuerpo me levanta a las 3 de la mañana. Y entonces empiezo a buscar, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Y de pronto sí, ya cuando pienso bien las cosas, digo, ok, sí estoy ansioso por algo. Tengo que reconocer que tengo una ansiedad. Y entonces empiezo a orar a Dios en ese momento. Y entonces después puedo descansar un poco mejor. Otras veces me despierto a las 3 de la mañana porque simplemente cené muy pesado y no puedo dormir bien. Otras veces porque Jacob se levanta por ahí tempranito y lo tengo que cargar para que se duerma. Y ya después de que lo duermo ya no puedo dormir yo porque ya me quitó el sueño. Entonces de pronto pasa eso. Pero sí me ha sucedido que de pronto me levanto a las 3 de la mañana y yo pienso que no hay ninguna razón aparente, pero en realidad sí hay algo ahí en el fondo que tengo que reflexionar y que tengo que pensar. Hermanos, el asunto es que la ansiedad es más que una simple preocupación. Puede alterar, inclusive por ejemplo, nuestro sueño, puede alterar nuestros nervios, puede alterar nuestras relaciones sociales con otras personas. Cuando se dan cuenta que somos ansiosos, de pronto hay gente que también siente como un rechazo porque hacia aquella persona que siempre está ansiosa, o aquella persona que está muy ansiosa, a veces es demasiado aprensiva con los demás y los demás mejor prefieren hacerla a un lado. Altera también incluso la manera en cómo yo encaro la vida, la ansiedad, y en cómo yo percibo la realidad. Dios nos invita en este salmo que acabamos de leer a que echemos nuestras cargas sobre Él. Dice el Salmo 55, 22, y lo podemos volver a poner aquí: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Dios nos invita, echa sobre Jehová tus cargas. Dios nos invita a que echemos nuestras cargas sobre Él. Él quiere que nosotros vivamos libres de preocupaciones y de ansiedades y que podamos entonces experimentar su paz. Dios quiere eso, porque ya lo vimos, ¿verdad? Dios quiere que tú experimentes paz. Pero para que tú experimentes paz tienes que tener una vida libre de ansiedades, para que puedas experimentar realmente esa paz. Y déjame explicarte un poco qué es lo que está sucediendo en este salmo. En este salmo capítulo 55, para que podamos conocer un poquito del contexto de lo que está sucediendo aquí. Varios estudiosos de la Biblia consideran que este salmo lo está diciendo David, es una oración que hace David, y que este salmo lo está diciendo David cuando está huyendo de su hijo Absalón. Quizás ustedes no recuerdan la historia, o probablemente algunos sí se acuerdan de esa historia, pero resulta que según la historia que aparece ahí en Samuel, lo que sucede con David es que él tiene varios hijos,
Y uno de sus hijos, Absalón, de pronto hace un golpe de estado contra su padre y quiere quitarle el trono. Entonces va y se junta con personas, se junta un ejército y viene marchando hacia Jerusalén para sacar del trono a su padre David. A David le llega la noticia de que viene su hijo Absalón marchando al frente de un ejército para sacarlo del trono, y entonces lo que hace David es le dice a todos los demás, levanta a toda su gente de la corte y le dice, ¿sabe qué? Vámonos al desierto. Vámonos al desierto porque mi hijo, Absalón, lo amo. Y yo no quiero pelear contra él, es mi hijo. Y también David tiene temor de que el ejército que viene vaya a hacer estragos en Jerusalén, y David amaba a su pueblo. Y David dice, no quiero que vengan aquí a causar muerte, mejor me voy y que ellos vengan y tomen el trono tranquilamente. Y entonces David huye de esta batalla, no se queda ahí esperando a que llegue su hijo Absalón. Y estando en el desierto, David, junto con toda su gente, le llega la noticia de que uno de sus amigos, uno de sus consejeros, uno en quien David le había puesto confianza para que estuviera con él en el trono, aconsejándolo, uno de estos consejeros, Ahitofel, ahora está del bando de Absalón. Y a David le dolió mucho eso. Y lo expresa en este salmo. La descripción, hermanos, de cómo David está viviendo estos momentos, seguramente no me dejarán mentir, muchos de nosotros la hemos vivido. Ahí en el versículo 4 y 8, vamos a leerlos. Vean lo que dice David. Dice esto, mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. David dice, yo no quiero estar aquí, prefiero huir. Me gustaría irme al desierto y estar allá. Que alguien me dé alas de paloma para volar e irme de este lugar. ¿Alguno de ustedes de pronto no ha pensado, lo mejor sería irme de aquí y comenzar una nueva vida allá, lejos de todos estos problemas? Yo creo que varios hemos pasado por eso. De decir, ¿saben qué? Mejor prefiero irme a otro lugar y comenzar de nuevo. David aquí lo está experimentando. Pero lo que más le duele a David es la traición de un amigo y también de su hijo. Dice el versículo 12, porque no me afrentó un enemigo, o sea, no me está confrontando un enemigo, lo cual habría soportado. Dice David, si hubiera sido uno de mis enemigos, pues está bien, es mi enemigo, ¿no? ¿Qué puedo esperar de mi enemigo? Que me ataque. Pero David dice, no me enfrentó un enemigo mío, ni siquiera se alzó contra mí el que me aborrecía. ¿Qué podemos esperar de los que nos odian? Pues lo mismo también, ataques. Por eso dice David, si hubiera sido un enemigo mío o si hubiera sido alguien que me aborrecía, pues está bien. Se espera que la gente haga eso, porque me hubiera ocultado de él, dice David. Sino tú, versículo 13, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Lo que más le duele a David en todo este momento es la traición de alguien íntimo a él. Y David fue traicionado por ¿verdad? En el que él había puesto toda su confianza, era alguien con el que él había compartido su vida. Y entonces vemos a un David atemorizado, a un David con miedo. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, si nosotros podemos ir al Salmo capítulo 11, porque aquí podemos entender un poquito, Salmo 11, versículo 1. Vean lo que dice ahí, el primer versículo. Es David hablando. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y David en el versículo 1 del Salmo 11, que también es un salmo de David, dice lo siguiente: yo confío en la protección del Señor. Así que, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Quiero que hagan un contraste en el Salmo capítulo 1 y en el Salmo capítulo 11 y en el Salmo 55. En el Salmo 11 David dice, yo confío en Dios. ¿Para qué me dicen que huya? Pero en el Salmo capítulo 55, David dice, yo quiero huir, y se fue, huyó. Porque es que en una situación David no huyó, y en la otra situación David sí huyó. Parece ser, dicen los estudiosos, que cuando David cometió aquel pecado con Betsabé, y entonces el profeta Natán vino y le dijo a David,
mira David, has cometido este pecado porque te acostaste con la mujer de tu prójimo y Dios va a matar al hijo de esa relación. Y entonces Dios le quita al hijo de la relación. Y también le dice a David, y por lo que tú hiciste en tu familia, a partir de este momento, siempre va a haber problemas. Siempre va a haber problemas en tu familia. Y lo que tú hiciste en secreto, uno de tus hijos lo va a hacer en público. Y es Absalón el que está haciendo eso. Absalón llega al trono en Jerusalén y se empieza a acostar con todas las concubinas de su padre. Entonces Dios le había advertido esto a David con Natán. Entonces dicen los estudiosos que probablemente David, aquí en el Salmo 55, él huye porque él recuerda esas palabras de Natán y él recuerda su pecado y ahora está atemorizado, teniendo miedo. Entonces, lo que podemos entender de esto es que muchas veces la ansiedad, no siempre, pero muchas veces la ansiedad sí puede ser producto de un pecado, de algo que estamos haciendo mal. Y eso produce en nosotros ansiedad. Yo sé, hermanos, que seguramente varios de nosotros podemos identificarnos con al menos uno de estos sentimientos de David. Hay quienes han temido por su vida, sobre todo ahora que pasó la etapa del coronavirus, que todavía estamos atravesando. Hay quienes han temido por su vida realmente porque se han contagiado. Hay quienes han sufrido traiciones de algún familiar o de algún amigo. Hay otros que también quieren huir lo más lejos posible, aunque eso signifique volver a comenzar. Entonces yo creo que nosotros nos podemos identificar, cualquiera de nosotros se puede identificar por lo menos con alguna de todas estas situaciones que presenta aquí David. Y entonces Dios, porque siempre Dios le gusta comunicarnos su palabra, entonces Dios nos da un consejo para estos momentos de la vida. Le dice a David, echa sobre Jehová tu carga y Él te va a sostener, no dejará para siempre caído al justo. Dice aquí al principio, echa sobre Jehová tu carga, solamente esa primera parte, echa sobre Jehová tu carga. Miren hermanos, uno de los errores que nosotros comúnmente cometemos como seres humanos y como cristianos es el ser aprensivos. El no querer soltar aquello que nos está causando dolor. Es paradójico, pero hay algo, quizás puede ser algún pecado que nos está causando dolor, pero no lo queremos soltar. Nos está lastimando, pero preferimos tenerlo sujetado. Es paradójico, porque te causa dolor y aún así no lo quieres soltar. Pero hay otras situaciones que quizás no sean pecaminosas, pero tampoco las queremos nosotros soltar. Hay quienes tienen más esta capacidad como que le resbala todo, ¿no? Pero hay otros que no. Hay otros que alguien dice algo de ellos y se quieren morir, porque hablaron mal de ellos. Hay otros que no, que van por la vida ahí caminando como si nada hubiera sucedido. No, pues que hable la gente, no me importa. Pero hay gente que no, ¿verdad? Hay gente que es demasiado aprensiva, pero hay gente que sí tiene esa capacidad de descargarse más fácilmente. Otros no tanto. Hay un programa de televisión que me gusta, o que me gustaba ver antes, y ahorita no lo alcanzo a ver. Es uno que se llama Acumuladores Compulsivos. Creo que algunos no sé si lo pudieron ver o no. A mí me gustaba verlo, no sé por qué, pero me gustaba verlo, y siempre que terminaba de ver ese programa me daban ganas de ponerme a limpiar toda la casa, pero luego se me quitaban las ganas y ya. Pero trata precisamente de personas que son demasiado aprensivas, que todo lo que está llegando a sus vidas no lo quieren sacar. O sea, van al súper, compran el mandado, les dan bolsas y todo esto, comen lo que tienen que comer, pero no se quieren deshacer del empaque y lo guardan. Y ahí van acumulando cosas, van acumulando cosas, hasta que de pronto se vuelve totalmente imposible y se vuelve un caos vivir dentro de esa casa, bien difícil. Y entonces llegan grupos de expertos, algunos con psicólogos y gente de limpieza y todo esto, llegan gente que trata de ayudarles a ellos y empiezan a platicar con ellos y a tratar de que se vayan desprendiendo de todas estas cosas, pero para algunos es bien difícil, algunos no lo quieren hacer, para algunos es bien difícil deshacerse de un envase, pero bien complicado. Entonces ellos solamente van a ayudarles a las personas que se dejan ayudar. Si alguien no quiere, hacen todo el intento posible, pero hay ocasiones en las que el programa termina y simplemente aquella persona no quiso deshacerse de nada y la casa sigue igual. Hay otras ocasiones en que la gente como que sí quiere y entonces sacan algunas cosas, pero no completamente. Y hay otras ocasiones en las que sí, ¿verdad? Completamente sacan toda la basura o sacan todo aquello que está guardado y la casa otra vez la vuelven a arreglar y la dejan bastante bien.
Para que nosotros, hermanos, podamos experimentar la paz que Dios desea que tengamos, debemos aprender a soltar aquello que nos está causando ansiedad. ¿Qué es lo que te está causando ansiedad a ti en tu vida? Necesitas dejar todo eso fuera para que Dios pueda llegar y limpiar completamente tu corazón. ¿Qué es lo que te está causando ansiedad? ¿Qué buscas? ¿Una pareja? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Qué es aquello que te causa a ti una mayor ansiedad? Entrégaselo a Dios, suéltalo. Deja que Dios sea ahora el que vaya guiando tu vida. Para ello, nosotros lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es aquello que nos está causando la ansiedad y reconocer que estamos viviendo en esa ansiedad. Miren cómo comienza este salmo, porque es David el que está hablando aquí. Comienza este salmo diciendo esto: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mí. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Luego el versículo 16: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. David decide descargarse con Dios completamente. Y Dios nos dice: echen sus cargas sobre mí. Échenlas. ¿Y cómo las echamos? Hablando con Dios. David empieza a orar. David empieza a orar y no ora poquito. David dice: empieza a orar por la mañana, por la tarde y por la noche. Y voy a clamar, y voy a clamar, y voy a clamar hasta que Dios responda mi oración. ¿Y sabes qué? Dios va a responder la oración porque Él quiere que tú vivas en paz. Entonces, si Dios quiere que tú vivas en paz, Él va a responder la oración y te va a ayudar con la ansiedad. Pero para ello tienes que descargarte con Él. Como seres humanos somos muy dados a buscar escapes a nuestro estrés y a nuestra ansiedad. Algunas personas se refugian en la comida. Yo de pronto sí me refugiaba en la comida, cuando estaba muy estresado. Algunos se refugian en la comida, otros comienzan a abusar de los gastos, se van con la tarjeta a las tiendas departamentales y se llenan ahí de compras. Otros abusan con el alcohol, otros abusan con las drogas, otros se envuelven en relaciones ilícitas. Y todo eso es un síntoma de que dentro, en el fondo del corazón, hay algo que no está ahí satisfecho, hay ansiedad ahí. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que en estos momentos de mayor ansiedad, nuestra mirada debe estar puesta en Dios y hablar con Él por medio de la oración. Es la manera en cómo nosotros podemos superar esos momentos de ansiedad. Sigue diciendo el Salmo: Él te sustentará. Él te va a sostener. Los hijos de Dios, hermanos, podemos confiar en que Dios tiene el poder para sostenernos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Tenemos un Dios que no descansa, nosotros necesitamos descansar, Dios no descansa. Y tenemos un Dios que se deleita en mostrarnos amor al cuidar de nosotros, porque Él quiere que tengamos paz. Entonces, para poder experimentar el sustento de Dios, debemos aprender otra vez a soltar nuestra ansiedad. Va junto con lo anterior. Para que podamos sostenernos de la mano de Dios, tenemos que soltar lo que tenemos en la mano para tomar su mano. Sigue diciendo el texto: no dejará para siempre caído al justo. Otra cosa que debemos recordar, hermanos, es que cualquier estrés, cualquier preocupación y cualquier problema que tengamos es temporal. Dice ahí la palabra de Dios: no dejará para siempre caído al justo. O sea, no es eterno ese dolor, no es eterno esa preocupación, no es eterno esa ansiedad. No va a durar para siempre. Debemos de recordar que nuestro transitar en esta vida es transitorio y que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Y que así como Jesucristo, y leí ahorita en Hebreos, así como Él poniendo su mirada en el gozo que le esperaba después de la cruz, dice, soportó vergüenza aquí, soportó el dolor que le traería la cruz. Hermanos, cuando leemos este salmo no podemos evitar hacer un paralelismo con lo que vivió precisamente nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo también fue traicionado por un amigo. Nuestro Señor Jesucristo experimentó en carne propia el sufrimiento que tú sufres. Él lo experimentó y todavía a un nivel superior. Así que nosotros podemos acercarnos con confianza ante un Dios que nos comprende por completo.
Por eso David clama a Dios, porque él sabe que Dios lo entiende. Él sabe que Dios sabe cómo se siente él en ese momento de dolor. Y David sabe que Dios, como un buen padre, nos va a ayudar en esos momentos y que también como un buen pastor nos va a acompañar durante todos esos periodos que podemos decir son valles de sombra, de muerte. Ahí estará Dios también. Pero para nosotros poder experimentar realmente esta vida abundante, tenemos que estar tomados de la mano de Dios y soltar nuestras ansiedades. Padre, gracias te doy, Señor, porque tú nos bendices. Gracias, Dios, también por tu palabra. Y Dios bendito, te suplico porque seas tú el centro de nuestras vidas, que realmente podamos experimentar una relación fuerte contigo, una unión fuerte, Señor, un momento en el que nosotros podamos estar realmente conectados contigo, Señor. Padre, en nuestras vidas seguramente hay muchas cosas que nos causan ansiedades. Te suplico, Dios, para que tú nos permitas realmente poner nuestra mirada en ti. Y si hay, Señor, si hay algún pecado por el cual nosotros nos tengamos que arrepentir para experimentar completamente el gozo de tu salvación, perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos también a perdonarnos. Ayúdanos a confiar en el sacrificio de tu Hijo Cristo, perfecto, que nos limpia de todo pecado. Te alabamos, Dios, por este día tan hermoso que nos has dado. En Cristo Jesús. Amén.